Estás escuchando el octavo episodio de Voces Siniestras. En esta ocasión estaremos en la sección Entre Voces. Básicamente esta sección se basa en que yo seré el que le cuente alguna historia en particular o algún caso peculiar a uno de nuestros seguidores. Si es la primera vez que escuchas el podcast, te invito a que sigas nuestras redes sociales. En Instagram lo encuentres como voces.siniestras, en YouTube aparece como Voces Siniestras Podcast y en Spotify y las demás plataformas de audio como Voces Siniestras. No siendo más, demos inicio. Hoy nos acompaña en esta noche una persona que desde ya hace un buen tiempo ha seguido el podcast y que me pareció muy interesante hacerle la invitación y extenderle la invitación a que participara hoy en esta sección. Realmente es un caso que me llamó muchísimo la atención y que seguramente si se lo comparto a esta persona, le llamará también bastante la atención. Así que, no siendo más, quiero darle la bienvenida a Carol Rangel. Carol, el micrófono es todo tuyo. Hola Sebas, muchas gracias. Bueno, y hola a todos, un saludo. Yo me llamo Carol Rangel, como ya Sebas lo dijo, tengo 20 años y estoy súper feliz de poder estar acá, muy agradecida con la invitación y muy a la expectativa de lo que Sebas tenga por contarnos. Me parece perfecto. Yo creo que en ese momento no te imaginarás ni poquito de lo que vamos a hablar hoy. No sé si de pronto estés pensando en algo y si sí, házmelo saber. Me gustaría saber si estás cerca o lejos de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, así como, o sea, como por la forma en que lo dijiste, yo creo que de pronto, no sé, algo relacionado con la familia, la casa de Annabelle, o sea, donde guardan a la muñeca de Annabelle, no me acuerdo cómo se llama la familia, los Warren creo que Los se llaman, Warren, sí. algo así, no sé, de pronto, pero no sé. Mm, Estás un poco lejos, la verdad. Pero sí, Un digamos, poquito. el factor común de esto es que hay una familia de por medio. Así que, pues no siendo más, de una vez comencemos y te voy a hacer una pregunta para empezar. Yo creo que con esta pregunta sería una premisa perfecta para de pronto tener un mayor contexto de lo que va a ser hoy. Dice la pregunta así. ¿Sabías que en la cultura azteca, hace ya muchísimos años, dentro de sus prácticas destinadas a generar placer, se encontraba el incesto y la poligamia? Pues no, o sea, no sabía tanto así que en la cultura azteca, pero sí sabía como que en la antigüedad sí era muy común como que existiera el incesto. No sabía que la poligamia también, pero sí el incesto. Exacto, digamos, en este sentido, o en esta cultura más específicamente, cuando los españoles llegaron al territorio americano, se sorprendieron bastante por las prácticas sexuales de los aztecas. El imperio estaba compuesto por distintos clanes que se sometían a las ordenanzas de un emperador, y aunque cada clan tenía sus propias características, todos respondían de forma relativamente homogénea a las cuestiones rutinarias. Entonces, de estas prácticas poco se conoce. Muchas veces incluso se contradicen en los escritos. La mayoría de estos relatos provienen de los cronistas españoles que, guiados por la moral cristiana, aborrecían y condenaban el vicio de los aztecas. Dice el conquistador Bernal Díaz del Castillo que, pues, en uno de sus escritos que estas personas tenían accesos carnales, hijos con madres, hermanos con hermanas y tíos con sobrinas, o sea, todos con todos. Así que ya me Así como un imagino. complejo de Edipo. Exacto, exacto, totalmente. Así que ya me imagino que ya con esta entrada sabrás de qué te hablaré hoy. O todavía no. No mucho. Ok, O sea, que esté entonces, relacionado con el podcast, no, pues no, no me hago tanto la idea. pues bueno, te voy a contar una historia que leí hace un tiempo que al inicio me dejó algo incómodo, pero al final me dejó la sangre helada. ¿Estás preparado? Estoy súper preparada. Perfecto. Entonces te cuento, esta historia comienza por allá en el 95, en 1995, cuando Steven Platt, que en ese entonces tenía 20 años, tu edad, conoció en internet a una niña de 15 años llamada Alisa. Pronto, Alisa quedó embarazada y dio a luz a una niña a quien llamaron en ese entonces Denise.
Al poco tiempo pusieron a la niña en adopción cuando tan solo tenía 8 meses de edad, porque pues eran jóvenes y pobres, según cuenta la misma Alisa. Te voy a mostrar la foto de Steven. Te voy a compartir pantalla en este momento. Las personas que están de pronto escuchándonos en YouTube podrán tener acceso a estas imágenes. Como puedes ver, este es Steven, un señor bastante, pues, normal, de edad mediana, con su, digamos, aspecto bastante serio, bastante sobrio. Y te voy a mostrar también a Lisa, que pues era su esposa en ese momento. Ella es Alisa, te la presento. Una señora también normal. Entonces, vamos a continuar con la historia. Y dice que el matrimonio elegido para adoptar a esta niña, a esta bebé, estaba formado por Tony Fusco y su esposa Kelly, que recibieron a la niña, a la que más tarde llamaron Katie, y la criaron como su hija biológica, en Dover, a unos 80 kilómetros más o menos al norte de la ciudad de New York. Hasta el momento, todo normal, ¿verdad? Todo normal. Ok. Entonces, aquí entra otro personaje. Cary Gould, el hermano de Kelly Fusco, la mamá adoptiva, comentaba que a medida que crecía, decía que Katie se empezaba a desenvolver muy bien con las artes y el dibujo. Mencionaba que en su época de secundaria, ella era conocida como una artista en Dover High School por dibujar historietas sobre todo. Entonces Katie había decidido aspirar a la universidad y seguir una carrera en publicidad digital. Tú sabes de pronto que pues en Estados Unidos acceder a la educación superior es un poco complejo, ¿no? Sí, es bastante, bastante costoso. También es como Ujú. un lujo que pocas familias se pueden dar. Exacto, y digamos que una manera rápida de acceder es teniendo becas, y ella demostraba ser muy diestra en el tema artístico, así que tenía bastantes chances de ello. Entonces, al momento de cumplir 18 años, en 2016, Tony y Kelly Fusco le dijeron a Katie que era adoptada. Se dice que Katie lo tomó muy bien y decidió buscar a sus padres por redes sociales para conocerlos. Los Platts estaban felices de reunirse con ella. Pero entonces, digamos, te pregunto, ¿cuál sería tu reacción si al cumplir tu mayoría de edad te dijeran, oye, feliz cumpleaños, eres adoptada? Yo creo que eso es algo para lo que uno nunca pueda llegar a estar preparado porque uno de pronto llegaría a cuestionarse muchas cosas que vivió durante ese tiempo, llegaría a preguntarse, pues yo digo que lo principal es por qué mis papás no me quisieron o no me tuvieron. Eh, Quiénes son, qué hacen, qué es de la vida de ellos. Pero sí, o sea, como que también me sentiría muy extraña de haber vivido 18 años con una familia que obviamente pues me brindó lo mejor y todo, pero sin haber, o sea, sin haber conocido en realidad de dónde vengo. Me parecería muy extraño y pues uno nunca sabe, es algo que puede pasar, ¿no? Ujú. Exacto. Te voy a presentar a nuestra protagonista, te voy a presentar a Katie. Entonces vamos a compartir pantalla nuevamente. Repito que las personas que nos estén viendo en YouTube podrán acceder a estas imágenes. Ella es Katie, una chica de en ese entonces apenas 18 años, una chica común y corriente, una chica normal. ¿Ok? Entonces, imagínate que después de que, digamos, Katie tuviera acceso a sus padres biológicos, en lugar de ir a la universidad en agosto del 2016, ella se mudó con los Platts en el condado de Henrico, en Virginia. Entonces Kelly y Tony Fusco, sus padres adoptivos, pues naturalmente iban a estar nerviosos, pero pensaban que Katie era lo suficientemente mayor para tomar sus propias decisiones y la apoyaban. Entonces, aquí digamos que ya empieza a tornarse un poquito más gris la historia, porque no todo estaba bien en la casa de los Platts. De hecho, Steven y Alisa ya habían decidido separarse y estaban durmiendo en habitaciones separadas. Alisa Platt dijo que había sufrido incluso abuso emocional y verbal por parte de su esposo durante años. Dice ella, siempre estaba en cáscara de huevo. Cualquiera que fuera su estado de ánimo, todos lo sabían. Y ese estado de ánimo a menudo no era feliz, sino que eran muchos gritos, muchas cosas destrozadas en la casa y todo frente a nuestros hijos, porque pues la pareja más adelante tuvo otros hijos. Aquí la cosa se empieza a poner extraña. Alisa Platt
le dijo en una ocasión a Katie, en privado, que Steven Platt había abusado de ella cuando era una bebé y que una razón importante para la adopción era su propia seguridad. Pues Katie, según Alisa, no parecía preocupada. El comportamiento de Steven Platt cambió después de conocer a Katie, dijo la mismísima Alisa Platt. Empezó a usar jeans ajustados y camisas ajustadas, se afeitó la barba y se dejó crecer el cabello. Decían incluso que comenzaba a actuar como un adolescente. Unas 6 semanas después de que Katie se mudó, una noche, Steven Platt durmió en el piso de su habitación. O sea, ya la cosa comenzaba como que a tornarse un poquito turbia. Más Que sombría, tu, sí. claro, que tu papá, pues, digamos, empieza a tener ciertas actitudes extrañas justamente cuando tú llegas a su vida. Te presento a Steven Platt ya con su aspecto entre comillas juvenil, fíjate, con su cabello largo, con sus gafas de sol, sin Las barba. gafas, sí. Y lo más extraño es que este señor se ve joven, ¿sí? Y ya en ese entonces era Sí. un hombre de mediana edad. Entonces, bueno, ¿qué pasa después? Inmediatamente, después de que sucedió eso, la noche siguiente, Alisa, su esposa, lo confrontó. Dijo que pues no era su incumbencia hacer todas estas cosas y que pues salió de la casa furiosa con Katie, ¿sí? Digamos que ya ahí los problemas entre ellos se tornaron mucho más complejos, mucho más explosivos. Entonces, más adelante, Alisa finalmente se mudó, se divorció de Steven y en noviembre del 2016 compartió la custodia de sus hijos, pero cada quien por su lado. Ahora, en mayo del 2017, Alisa se enteró por el diario de su hija de 11 años sobre la relación incestuosa y además de eso, que Katie estaba embarazada de su papá. Su hija escribió que Steven le dijo a ella y a su hermana que se refirieran a Katie como su madrastra. Las obligaba a llamar a Katie como su mamá. Calcula. Ok, pero ¿cuántos años tenía Katie? En ese entonces tenía 19 años, nada más. Uy. Y fíjate, o O sea, sea, ella vivía con los otros hijos de Steven, ajá, con sus de Steven, hermanastros, con sus hermanos en realidad, porque son sus con hermanos sus de sangre. hermanos. Sí. Sí. Y pues fíjate, la ex esposa de Steven, que es Alisa, se entera por un diario de todo lo que estaba pasando allá y que el padre de su hija la embarazó. Ya eso es Razón. demasiado extraño. Entonces, al saber esto, Alisa llamó a Steven a reclamarle por lo que había ocurrido. Estaba totalmente histérica y su primera reacción luego de hablar con él fue llamar a la policía. Entonces, en julio, el 20 de julio más exactamente del 2017, 2 meses después de que se finalizara el divorcio como tal de Alisa y Steven, y en medio de una investigación policial, Steven Platt se casó con Katie en Parktown, en Maryland. Mintieron sobre su solicitud diciendo que no estaban relacionados, según los registros, para que así pudieran casarse. Entonces, imagínate que a pesar de todo lo extraño y de todo lo retorcido que es esta historia, los padres adoptivos de Katie posaron para una foto en el día de la boda junto con Steven. Entonces estaba Steven, Katie y la madre de Steven. En ese entonces, pues en esa foto se veía a Katie utilizando un vestido corto y un vestido negro, pues un vestido corto negro. Te voy a mostrar la foto en este momento del matrimonio. Quiero que me cuentes tu opinión hasta el momento. Puedes ver aquí la foto. Perfectamente se puede ver a los padres adoptivos de Katie en el lado de la derecha. Se puede ver a Steven y a Katie juntos, ambos de negro, muy, muy curioso. Y a la mamá de Steven. ¿Qué se te viene a la cabeza al ver esta imagen? Me da cierto cringe, porque primero que todo, pues sí me causa curiosidad, pues que estén vestidos así como de negro, ¿no? Entonces eso algo tuvo que ser. Y también se me hace muy extraño que los papás adoptivos y pues la mamá de él estén ahí, es como sintiéndose muy orgullosos. Pues no sé, me parece muy extraño y sin embargo me parece que ya esto es
esto fue pues relativamente actual, entonces ya uno se le hace muy extraño cómo un papá pueda, pues, bueno, no, sí existen muchos casos de abuso intrafamiliar. No, no digo que este sea uno de esos, pero ella era ya algo muy público, muy oficial, entonces eso sí me hace bastante extraño. Y es que es muy retorcido porque estamos hablando de su padre y pues, de padre e hija casándose, Exacto, manteniendo exacto. relaciones, que ella quedara embarazada pues de su propio padre. Y que Sí, para, casándose. exacto, y que para todas las personas que estaban a su alrededor, digamos que su núcleo les parecía normal, entre comillas. Normal. Ujú. Y la verdad es que ya, digamos que uno se pone a pensar y a pensar y a pensar, y es que es muy extraño, la verdad. Es casi, es muy difícil de imaginar, pues. Entonces, mira cómo continúa la historia. Katie dio a luz a Bennett el 1 de septiembre. Ella y Steven se mudaron a una casa en un callejón sin salida en Knightdale, en el norte de Carolina, junto al este de Raleigh. Pero la dicha matrimonial entre ellos no duró mucho. Ambos fueron arrestados por incesto. En, digamos, algunos estados de Estados Unidos, si no estoy mal en todos, el incesto ya es digamos, un delito. Entonces se condena Es con ilegal. cárcel. Ujú. Ujú. Entonces los separaron y en enero ya del siguiente año, un juez les ordenó que no se contactaran y la madre de Stephen Platt tiene la custodia como tal del hijo, del bebé. El abogado de Steven, Rick Friedman, dijo que nunca hubo una acusación de que Steven presionó a Katie en una relación. Dice el abogado, en este caso es una niña de 18 años que aparece en la puerta de un hombre de 40 que está pasando por momentos difíciles con su esposa. Así plantean el argumento para defender a Steven en este caso. Entonces, dicen también que dijo también el abogado, que tienen un vínculo porque están relacionados biológicamente, pero nunca se conocieron antes de tener una relación sexual. Estaba completamente enamorado de ella, tanto así que eso era más importante que su relación biológica, dice el abogado. Después de los arrestos y después de que pues hayan salido en libertad, Katie se mudó nuevamente con sus padres adoptivos, Tony y Kelly. Meses después, todos los martes y los jueves, Katie viajaba a la casa de su abuela adoptiva en Waterbury, en Connecticut. El 12 de abril, un jueves justamente, Katie y Tori Fusco dejaron el hogar en Dover en una minivan. Sin embargo, en una camioneta cercana, Steven Platt empezó a acusar a Katie. Mientras estaba en su auto estacionado, los vio irse. Minutos más tarde, en la cercana ciudad de New Milford, testigos informaron que alguien había abierto fuego. Katie, de nada más 20 años, y Tony Fusco, de 56, fueron asesinados a tiros. Steven Platt fue encontrado más tarde, muerto de un disparo autoinfligido en Dover. Poco después del tiroteo, la madre de Steven llamó al 911 para informar que su hijo, Steven, le había dicho que había matado al bebé, a Katie y a su padre adoptivo. Dice la mamá, ni siquiera puedo creer que esto esté sucediendo. Entonces te voy a mostrar en este momento la foto de cómo quedó el auto. O sea, te voy a mostrar, es bastante perturbante. Digamos, aquí se transportaban ellos, se transportaba Katie y su papá adoptivo. Ya aquí se puede ver una manta azul que normalmente pone la policía para ocultar los cuerpos de las personas, de los curiosos. Y en esta foto se ve mucho más claro todo. Fíjate, acá se ve perfectamente la cabeza de la persona. No, no se sabe quién conducía, si Katie o el señor. Se ve el vidrio roto y digamos que ya está bien muerto, bien muerto está ahí. Esos fueron los registros que tomó la policía cuando se encontraron a los dos cuerpos asesinados en esa tarde de un jueves. Entonces, su hijo, dijo la mamá de Steven, digamos, estaba molesto porque Katie, para entonces, que solo tenía apenas 20 años, había roto con él. La policía encontró al bebé muerto
y solo en la casa de Katie y Steven, o sea, el bebé lo había asesinado en su casa, en la casa que tenían juntos, y lo había dejado botado ahí. Y luego mató a su ex esposa y a su hija también, y también al papá adoptivo de ella. Ya cuando había completado los 3 asesinatos, decidió quitarse la vida, simplemente porque ella había roto con él. Entonces, de esta manera termina la historia. Cuéntame, ¿qué tal te ha parecido? Pues es un caso que uno le produce escalofríos, diría yo, porque nadie se puede imaginar primero que todo cómo empieza y luego cómo se desenvuelve. Yo pienso que ya esto no, o sea, esto no podía ser considerado amor porque eh, ya es más como una obsesión. Entonces yo creo que al él ver que ella ya no iba a estar con él, él ya decidió que no debía estar con nadie más y seguramente toda esa ira, todo ese enojo lo llevó a hacer algo así. Y posteriormente, pues con el remordimiento que sintió, me imagino que se había quitado la vida, o de imaginarse que ya no iba a estar con ella también, te habría parecido, me imagino que una tragedia y por eso lo había hecho. Pero me parece, me parece también curioso la parte que mencionas sobre la razón por la que ella fue dada en adopción. Entonces, todo eso, pues de pronto hace cuestionarse si en realidad ella sí estaba con él eh, por voluntad propia o no sé si de pronto había sido forzada a algo, no sé. Aparentemente sí, o sea, el primer contacto lo dio ella por los registros que hay, pero ya de ahí en adelante, digamos que no hay certeza como tal, porque digamos, toda esta historia mórbida, toda esta historia extraña la vivieron básicamente Steven y Katie en su propia casa con los hijos de Steven, pues con las hermanas de Katie. Entonces solamente en esa casa se sabrá realmente qué habrá pasado. La persona que quedó más afectada después de todo esto fue la misma Lisa, la ex esposa de Steven y mamá de Katie, frente a ello, porque digamos, después del caso, ella comentaba en ciertas entrevistas que hacía que había quedado muy perturbada, que nunca se imaginó todo esto eh, que viniera de su esposo y que su hija, la persona que ella engendró, también pasara por esta situación. Entonces es un caso que realmente, total, lo que tú dices, empieza de una manera muy normal, muy tranquila, pero termina oscura, termina extraño. Es un caso que, pues a mí personalmente me revuelve el estómago, la verdad. Produce escalofríos. Sí. Y eh, sí, o sea, yo me imagino que la reacción de la ex esposa de este señor debe haber sido como yo estuve tanto tiempo con él, nunca llegué a conocerlo bien, o a lo mejor había normalizado muchas cosas que el man podría haber hecho. Y debe ser bastante extraño, bastante loco sentir que estuviste con una persona tanto tiempo y luego ya ni sabes quién es y que luego tu hija también, ¿no? Debe ser muy, Ujú. muy loco. Lo es. Así termina la historia. Espero que haya sido de tu interés. Espero que también te haya revuelto el estómago así como a mí. Sí, Y bastante. nada, pues quiero agradecerte por estar acá, por invertir tu tiempo, por abrirme tus puertas para comentarte esta historia. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación. Me pareció súper interesante la historia. Me gustó mucho la dinámica y no sé, con todo el gusto. Incesto, maltrato y homicidio. Todo eso en la misma historia. ¿Qué tan retorcida puede estar la mente de una persona al pasar por todo esto, al realizar todo esto? ¿Qué pasaría por la mente de Katie? ¿Qué pasaría por la mente de Steven al realizar todos estos actos? ¿Realmente se puede considerar este tipo de acercamientos como amor? Personalmente siento que no. Mucho más con el desenlace de esta historia. Me gustaría saber tus comentarios, tus opiniones. ¿Qué piensas acerca de este relato? Me gustaría que me comentaras si estás en YouTube, en los comentarios, o si estás en Instagram, en el post que se publicará. Piensa muy bien en este caso antes de dormir. Buena noche.